So Michael Shona will be helping you to translate. Okay. Thank you so much for being here with me. I love to be a part of this. Actually, do you know that I admire everything that you do, and I'm such a big fan. And I'm so glad and so honored to be with you here today. So please tell us, what are you going to share with us today? Well, muchas gracias. And you know, I love you, Eddie, and we're so proud to have you on our global creative team. Thank you. This is fun, and I hope to do it regularly. I'm hoping too. So I first want to say that the inspiration today is because I know it's been difficult, but I feel like people still want some glamour in their life, and maybe not glamour that has to come from the salon, but glamour that you can do yourself, or a way to make your clients more glamorous as well. Nos dice que en este caso, pues es importante para él y para muchas personas el día de hoy encontrar glamour, no necesariamente viniendo del salón, sino realmente con todo lo que estamos pasando. Creo que es importante encontrar ese glamour en el día a día, algo que nosotros en casa podamos hacer. Pues él nos va a compartir ciertas técnicas y ciertos tips al respecto. Please. And I've been watching, like many people, Netflix, and I saw this show called Hollywood, and it reminded me, the show is set in the 1940s and into the 50s, but it reminded me of all the beautiful glamorous looks in the 40s, 50s, and 60s. And so that is my inspiration today, is the beautiful glamour of Hollywood. Nos dice que en este caso, como muchos de nosotros, ha estado viendo muchas series de Netflix y se inspiró en una serie que se llama Hollywood, que yo he estado escuchando también bastantes reseñas y comentarios al respecto. Y pues más que todo en esos looks glamurosos de los años 40, de los años 50, de los años 60, que pues tenían un glamour muy peculiar, y esa es la inspiración del look que nos va a compartir el día de hoy. So to get this look, obviously we've already shampooed and conditioned with Living Proof. I used the PhD shampoo and conditioner. But to get this look, I first want to spray all the hair. Oh, and by the way, the look is called Honeybee. I forgot, so I'm calling it the Honeybee. But I'm going to spray all the hair very close to the roots, so I can really control it with our Flex hairspray, which is in Style Lab. Nos dice que en este caso la inspiración, como les decía, es un look muy glamuroso, el cual él llama Honeybee, y va a utilizar para la preparación del cabello, primero que nada fue preparado con shampoo y acondicionador de Perfect Hair Day de nuestra franquicia de PhD, y está utilizando lo que es nuestro spray Flex que aparece en nuestra franquicia de Style Lab, y lo va a aplicar muy cerca de las raíces para lograr controlar de mejor manera el cabello. Then going to section, which I already did. I just sectioned like, and let me know if you can't see, but I just made a triangular section, a rounded triangular section here in the back, because my mannequin, she has very thick hair, as maybe many of you do. And so it's going to make it much easier to control the ponytail. En este caso está trabajando una tipo de coleta para poder darle una base, y trabajó en la parte de atrás, en el área del occipital, un triángulo, un área triangular, porque nos dice que su maniquí tiene bastante cabello, un cabello muy grueso, pues como muchos de nosotros los latinos, así que le es mucho más fácil controlar la sección inicial, que sería la base de esta coleta. Sounds much better when you say it. Okay, so the first thing to decide, it's going to be, I call it honeybee, but it's going to be a beehive type style. So the first thing you should do always is to look at your profile and look at your face. If you feel like you want more height, then you can put it here on the top. But I feel like the fashion is moving a little more backward right now. And so if that works with your face, maybe you have a shorter chin, or you have a wider face, and you could use a little bit of elongating to the look, I think this is a good position for the ponytail.
Algo que nos comenta en este caso es que dice que normalmente tenemos que inspirarnos mucho o basarnos mucho en nuestra fisionomía y nos dice que en este caso, por ejemplo, que evaluemos si quisiéramos tener un poco más de altura o quisiéramos alargar un poco más el rostro. La moda ahorita, él nos comenta, se está inclinando un poco más a tener volumen en la parte de atrás en lugar de tener el volumen en la parte de atrás, y esto nos va a ayudar un poco cuando tenemos una cara muy ancha o una mandíbula muy corta a alargar el rostro, aportar un poco más de simetría al rostro, y él sugiere que sea en la parte de atrás, y es ahí donde él va a colocar como base pues la coleta o la cola que está trabajando. And so what I'm doing is I'm making a ponytail. This won't be seen, but it's a ponytail first, so that when I make the other ponytail, this will hold much of the work. Nos dice que en este caso lo que está haciendo es una cola alta y la está pues obviamente apretando. Si se dieron cuenta, también utilizó un tipo de cola muy peculiar, no se utilizó nada complicado. Esto no se va a ver, pero es pieza clave, es parte de la base que es lo que le va a permitir a él manipular el resto del cabello. Y también sigue trabajando mucho con nuestro spray flex, que como les comenté al principio, lo aplica desde la raíz. Es un spray sumamente flexible, así que aparte nos protege contra la herramienta térmica, pero es repeinable y no me deja en ningún momento residuo, suciedad o esa como película que muchas veces sucede con los fijadores, y esto me va a permitir manipular el cabello y controlarlo de una mejor manera y que se vea limpio, que no se vea acartonado. Go ahead, Michael Sean, what are you doing? Thank you. You're doing such a good job. Maybe you could just say it for me. So now what I'm doing, you'll see that flex, I'm able to spray it, so close to the hairline. And it's actually, because of its nice fibrous hold, it's allowing me to really get this ponytail nice and tight so you can have more of a professional look. Or if you are a professional, it gives your clients something that's going to work for any wedding, formal event, any special party. So I'm able now to take the hair, spray that nice and wet, and then feed the hair into my hand. Nos comparte que en este caso, como mencionábamos antes, está aplicando cerca del cuero cabelludo, cerca de la raíz, porque le permite controlar mejor el cabello. Y normalmente muchos para poderlo controlar, y nos dice que nos puede dar un look mucho más profesional en el caso que seamos personas que nos vamos a estilizar en casa, que se vea mucho más cercano a un look de salón. Su fibra, que es bastante porosa, que es anhídrida, que es seca, permite que el producto se disuelva fácil y él pueda manipularlo con su cepillo. Pero también nos dice que en el caso que sean ustedes estilistas y lo quieren utilizar, es un excelente producto de preparación para personas que quieren, no sé, trabajar como peinado alto, preparar a una novia o algo pues relacionado a eso. And as you're doing this, you just keep feeding the hair into the hand, and then you hold it with the hand. Feed the hair into the hand, hold it with the hand, and just keep brushing up, and you will see when everything looks very smooth and even that you have it done. Nos dice que en este caso, por ejemplo, está tomando el cabello, lo está estirando y está alimentándolo en la mano. Realmente el producto lo que le permite es lograr controlar mucho el cabello y sin tener ningún residuo, como les comentaba, sentirse como acartonado. Y es sumamente clave para esas personas que no gustan de spray, pero nosotros los estilistas les recomendamos usar spray. O para esas personas que están en casa, que se quieren peinar y de alguna manera quieren tener un mucho mejor control en el cabello, les va a permitir no tener esa sensación de spray. Él puede peinar como se dan cuenta y no tiene ningún residuo ni problema para tensarlo. Now, there are many things you could use. You could use elastic string. You could use a cable where it has a hook on each end. In this case, so that it's friendly for our consumers watching as well, for our clients watching, I think it's important that we use just a regular band. Esos tipos de ganchos, de coletas que tienen ganchos en las dos puntas para poder enrollarlo de una manera más fácil.
o alguna cinta elástica, pero en este caso él sugiere que utilicemos una cola común y corriente que pueda tener cualquier cliente en casa o que nosotros tengamos a la mano, que sería lo más sencillo para recomendar. And now what I want to do is I really want to make sure if you have any areas of your pony that are maybe a little bit frizzy, we have something called Instant Diffuser, which uses a 5-oil blend. So instead of you putting it into your hands, you can put it directly onto the hair, and then you can take your hand and really smooth, and it's going to activate together with the Flex hairspray to give you some control over the loose flyaways around your face. Normalmente cuando tenemos un cabello frisado alrededor del rostro, él ya aplicó spray para lograr controlarlo, pero si quisiéramos agregar un producto adicional para controlar el frizz, él nos sugiere en este caso que utilicemos Instant Diffuser de la franquicia de No Frizz, el cual es un defrizante, un arreglo instantáneo, me gusta llamarle de manera personal, y él nos dice que es una mezcla de 5 aceites esenciales, los cuales se integran de una manera adecuada al spray, sin nuevamente saturar, sin acartonar, sin dejar el cabello como muy pesado. Al contrario, nos sirve mucho para esa manipulación y control del cabello. Now I'm going to take more of our Flex hairspray, spray it directly on that cost, $20, or you can have them, they're very cheap. This one is made of a nice fabric, and it's a stronger brush. So it's helping me just to make the front even nicer. Bueno, y si se dan cuenta, realmente está siendo una persona muy detallista. Ya aplicó el spray al principio para lograrlo controlar, aplicó Instant Diffuser para aportarle mucho brillo y también mucho más control del que ya existía. Y un tip importante es que nos dice que ahorita está utilizando un cepillo de dientes, que normalmente hay cepillos de dientes muy, muy bonitos que cuestan hasta $20, y que en este caso él utiliza este que está hecho pues de una versión de cepillo de dientes, pero para cabello, el cual le permite ser un poquito más detallista y más específico en las secciones que quiere trabajar, como si quisiera esculpir un poco el borde del rostro, cuando tenemos normalmente la línea del crecimiento un poco irregular, porque los maniquís pues tienen una línea como muy regular. En el caso de nosotros, los seres humanos, tenemos un crecimiento bastante distorsionado muchas veces, y esto es muy específico para esos detallitos que queremos arreglar. All right, so now we've got the pony. Now it's nice and sleek. We've controlled it with our toothbrush. So the next thing we want to do, since the honeybee is based on a beehive shape, is we want to start to think about the shape we want to create for our client model or ourselves. Dice que en este caso, al momento que ya tenemos todo esto controlado, que es el marco del rostro, obviamente la base de la coleta, pues nos invita a que pensemos más que todo la silueta que vamos a trabajar en el área de la cola, en el área que va a permitir a él manipular, controlar y esculpir la silueta que queremos, ya sea para nuestra modelo, para nuestra clienta o incluso para nosotros mismos. So I'm going to think about each section and which way I want it to go. So in this case, it will come forward. So I'm going to use on the light setting, this is Bodybuilder hairspray that gives you body to the hair and bounce to the hair without weighing the hair down. And I'm going to spray that on the light setting in a downward direction to help to start to build that volume. And then I'm going to take a soft natural bore brush and just using the edges of the brush, I don't want too much back combing. I'm just going to do something we call lacing the hair. Not too strong, just very light all the way through. Nos dice que en este caso el producto que va a utilizar para preparar la coleta se llama Bodybuilder, y Bodybuilder es de la franquicia de Perfect Hair Day, y lo que nos ayuda mucho es que es personalizable. Tiene la boquilla, la podemos girar para más o menos y nos va a permitir aportarle más cuerpo o menos cuerpo al cabello. Pues cabe mencionar que también tiene protección térmica, y este producto lo utiliza en la sección ligera para poder darle solo un poco de textura y control al cabello. Y algo importante que para mí me llamó mucho la atención es que lo aplica en dirección hacia abajo, o sea, no lo aplicó directamente a la coleta, sino lo aplicó en esta dirección
para que el producto se deposite y el poder manipularlo con un cepillo plano de cerda natural, la técnica que se llama lacing, que es el cabello, para ir creándole un poco de textura. No es un tizado compacto, no es una estructura sólida, es suavemente para que vaya ensanchando el cabello y que tenga una silueta como de más amplitud. With each section, I'm then going to take the brush, and remember, you don't have to brush very hard, just delicate, as if it's like you're tickling the hair with a light feather, just very gently, so that we maintain the body and the volume that we've created and that we can build upon it. Con el mismo cepillo, él nos comenta que en este caso tenemos que ser muy gentiles. Ya que creamos la estructura, lo vamos a suavemente manipular para ir dándole la forma para que se vea un poco más pulido, pero sin ser agresivos. No queremos desarmar el volumen y el cuerpo que ya creamos, sino simplemente sumamente suave, sumamente sutil y con mucha delicadeza. Nos dice que es como si fuera una cosquilla al cabello. I know cabello. Head. I think people think summer, they always think, oh, it has to be a curly up style. But I think this is very soft in a different way, in an almost retro, old Hollywood kind of way, which is different and very much on trend now. Nos dice que en este caso es algo que pues él recomienda mucho para el verano, que su percepción es que es un look mucho de verano, que en este caso podría ser una alternativa para esas personas que le gustan los looks un poquito más recogidos, que no necesariamente tenemos que ir a la playa con ondas. Pues ahorita no podemos ir a la playa, pero por el calor sí podemos tener una alternativa un poquito más glamurosa, un poquito más inspirada en Hollywood en los años 40, como fue al principio, que él nos comentó que su inspiración era de los años 40. And you can see all these, as I backcomb, or topage we call it, I start to feel elegance. I start to get ideas for shapes. There is no exact shape I begin with, other than I know I want it to just be soft and continuous and flowing around the head. Nos dice que en este caso no fue la silueta con la que él inició, sino realmente empezó a manipularla un poco para ir creándole un poco más, algo más glamuroso, algo más moderno. Recordemos que parte de esta charla es encontrar el glamour en esta temporada en la que no necesariamente tenemos que ser glamurosos. Un look, una réplica de look de salón, un poquito más inspirada en esta serie de Hollywood que está en Netflix. Y dice que a medida que lo va trabajando, va esculpiéndolo para lograr algo un poquito más elegante y casual. And we can put just a little more towards the base, but nothing at the end, so that it feels very, very shiny and healthy. Nos dice que en este caso la manera en la que está trabajando es que realmente le está dando esa estructura y esa textura al cabello por la parte interna, pero por la parte externa la sigue peinando para que se siga viendo brillante y saludable. No queremos que sea una textura como desalineada o despeinada, sino queremos que tenga control. Now I'm taking each section and giving it a little more finish. And you could see, mine's going to be all up, but you can see all the beautiful shapes you can create by really layering, by starting with the flex, by then moving into controlling the frizz with the instant diffuser, and then adding some finish and body with the body builder. De que sea ir aplicando producto capa por capa. No necesariamente tenemos que aplicar todo revuelto, sino es la importancia de aplicar primero el producto para controlar y para manipular el cabello como lo es Flex. Luego el poder manipularlo y quitarle el frizz y esa textura errática con el Instant Diffuser, que es, como les comentaba, el arreglo instantáneo. Y luego pues terminar de manipularlo con Body Builder, que es un producto que en teoría me da mucho cuerpo. Y es importante para él hacer capa
por capa, y a medida que lo va dividiendo y trabajando de esta manera, puede ir logrando diferentes siluetas. El de él va a ir todo hacia arriba, pero pues a medida que lo va construyendo, ustedes pueden ir apreciando que tiene diferentes formas. When you're using the spray, it's important that you, when you're finishing, that you go in the direction that the hair is growing. You don't want to go against it when you're putting the finish, because that will make the hair look frizzy. Dice que en este caso, a manera que lo vamos aplicando, vamos a ir aplicando producto y lo vamos a ir peinando para que nos dé un mejor control en lugar de ir logrando un look como frisado o desalineado. Sometimes I like to hold the hair with chopsticks too, as you know, just to keep it out of my way. Muchas veces cuando trabaja nos dice que a él le gusta mucho tener el cabello sujeto con palillos chinos, y es algo muy peculiar. Incluso cuando nosotros recibimos clases con él como educadores de Living Proof, es parte esencial que tengamos los palillos chinos, y deben ser de los ligeros, no de los que pesan. Y créanme que yo como consejo personal digo que es bastante útil porque le permite tener el cabello como alejado sin tener ganchos o pinzas o algo. And now we're able to take all the clips and the sticks and everything out. And what we want is for this to now come together into one section. It will keep all this movement, but it is together as one now. Ya que terminó obviamente de hacer el tipo de lacing en la parte interior de cada sección que lo dividió, porque lo hizo sección por sección, aplicando productos, sección. Esto que trabajó se una en una sola coleta, sin perder el movimiento, sin perder la forma, y de alguna manera lo está trabajando en esa misma cola para que ese poco de cabello se vea mucho más. Eso es excelente incluso para las personas que tienen muy poco cabello. Cuando hacen una colita por acá, se ve muy finita, sin cuerpo y sin volumen. Ese también es un tip espectacular para esas personas que quieren tener el moño grande y no tienen el cabello para lograrlo. And now is the fun part, where I don't know in Guatemala if they have a lot of cotton candy, you know, at these carnivals and things like this. Mm-hmm. But it feels a bit like cotton candy in your hands now. And so now what I'm able to do is, using my hands and using the hair, I'm able to shape it. It's just like soft little clouds around the head. Nos dice que en este caso, me pregunta si en Guatemala tenemos algodón de azúcar o si es peculiar, común, y yo pues le hacía que sí. Él lo ve mucho en las ferias, dice, y esto es prácticamente la textura que el cabello da. Es como algodón, es como nube, es como suelto y como inflado, y eso es lo que él está tratando de crear, y es una manera de compararlo. Y que con sus manos es como trabaja la mayor parte del tiempo esculpiéndolo. And what I want to feel, this is what makes it summer for me, is I want it to feel a little bit like, you know, because bodybuilder builds the body and the structure, and now the flex is going to give me a finish and at the same time give me a nice shine. Nos dice que en este caso lo que para él lo hace como veraniego, ¿no?, es que el look en particular es, le va agregando un poco de fleco, un poquito de flequillo en la parte del frente. Entonces obviamente esto transforma el look y lo hace ver como para él muy de verano. Y que obviamente el producto que utilizó al principio para poder trabajar la coleta, darle estructura, se llama Bodybuilder, de la franquicia de Perfect Hair Day, porque eso le da la estructura y el cuerpo. Sin embargo, está utilizando una vez más flex para mantener el cabello en posición. Recordemos que ninguno de los productos nos va a dejar el cabello acartonado, pesado o con esa sensación de laca en el cabello, de fijación excesiva. And you see now, I'm just using, I love these. They're big French hairpins,
It only takes a couple of them, but I'm able to use them to help me to comb the hair. I'm able to use them very, very strongly to hold the hair when I decide I'm ready. And you can see, because we've got that nice lacing back combing in there, I can keep working the hair many, many times before I actually put the pen. Nos dice que en este caso nos mostraba un gancho de ilusión, un gancho de cabello, de los que son en forma de U, los bastante abiertos, y él lo peinándolo, dice que él va a utilizar solo 2 o 3 para poderlo peinar, para poder sujetar el cabello, pero también lo usa como para que le dé esa soltura y que se vea como más acomodado, no tan hecho, sin caer en el desorden, correcto. And now, I think I'm ready for my first pin. So I'm going to take the pin and I'm going to put it in very strongly. And one big one can really hold a lot. Nos dice que en este And caso you have to look in the mirror. Sorry. Don't worry. Nos dice que en este caso ya está listo para colocar su primer gancho y que es bastante grande y puede sujetar una gran cantidad de cabello. Y a medida que va pues colocando y va manipulando el cabello, tiene que estar viendo en el espejo para estar seguro. So I moved it to this side because it was, when I looked for the balance, it was looking a little bit too much for me. So now I'm going to, these are combs like our grandmas used to use, but I love them again. They're called lift and tease combs. Nos dice que en este caso lo está moviendo y lo está esculpiendo para que tenga la forma que él desea que tiene, que son para atizar y para dar como elevación también, y que para él es pues muy útil, le gustan mucho, aunque los hayan usado las abuelitas. And now I'll take another one, maybe not so big, and I'll do the same. The main thing is to keep brushing, keep playing until you feel you have full control over the hair. And if you watch shows like Hollywood, you see very, very complicated looking styles, but how they got those styles was by constant combing and shaping before too much hairspray, before completing the look. Nos dice que en este caso el look, como ustedes lo van viendo, es nuevamente un look inspirado en los años 40, llegando a los años 50, en lo que en esta serie de Hollywood se ven peinados bastante complicados de lograr, pero realmente no son complicados, sino son peinados que llevan mucho trabajo de pelo. This can also be a really fun way to give yourself bangs. Maybe you're not sure if you're wanting to cut bangs, but when you do it like this, you can have the look of a fringe or a bang, and you don't have to cut it. Para las personas que no están totalmente seguras si quieren utilizar un flequillo, dicen que esta es una excelente alternativa porque se puede probar si realmente podemos tener el flequillo o no, sin cortarlo. Putting one more pin in the back for more structure. Some more flex hairspray to shape the look. And then I like to finish it with more shine. I want to make sure that it's, you know, it's not looking too frizzy. And I mean, I love this. This might be a little bit too much for some people, but I just think it's really, really cool. And it says, you know what? I'm a fun person and I don't care what anybody thinks. And it's summer and I like some glamour. So I'm going to finish this with something you might not think of using, which is the heat styling spray. I know it's for heat, but it has a wonderful way of giving a nice shine to the hair and at the same time, just a little bit of hold. So again, the hair's not going to be sticky, the hair's going to be held very lightly. Nos dice que en este caso, pues obviamente lo está trabajando y que para muchas personas este puede ser un peinado como demasiado hecho,
pero realmente él considera que es algo bastante divertido y que es bastante inspirado en estos años 40. Nos dice que es para esas personas que no les gusta pensar en lo que la gente opina. Y concuerdo con él, creo que a la larga es una alternativa bastante interesante y creo que pues es también divertido poder crear este tipo de cosas cuando tenemos el tiempo para hacerlo. Y otro tip que él nos da al momento de trabajar el cabello, nos habla de heat styling, pero nos dice que en este caso le da mucho brillo y esa pequeña sujeción al final para que no se sienta acartonado. And so this is the fun look. Again, there's many different ways I could wrap this. I could take it down and do it again in just a few seconds, but that's what I love about this, is it's something a little bit fun, a little bit retro, and it's saying, you know what? Yes, there's issues with the world right now, but it doesn't mean I can't still be glamorous. And I think that's what's so beautiful about it. I love it. I love it. Nos dice que en este caso, por ejemplo, ese es el resultado final. Quizá lo puede desarmar y volverlo a armar y lo va a armar sumamente rápido. Eso es lo que le gusta del look. Y algo muy importante es que es como divertido, es como llamativo. Es algo como que él entiende y dice como que la persona que lo use diría como, yo entiendo que hay problemas en el mundo, pero eso no quiere decir que no pueda ser glamurosa y que no lo pueda usar. Y creo que es bastante interesante y bastante práctico. Next time, and I'll teach summer finger waves. Ay, me encanta. Nos dice que en este caso vamos a hacer otra transmisión en la que va a estar compartiendo pues ondas en seco, la cual me parece súper, súper interesante. Michael, I have a couple questions for you before I'll let you go. Yes. What do you think about the dry shampoo and why people needs to be like really into that product in Latin America? Because people doesn't like that much. They think that maybe they need to wash their hair pretty often. Yeah. So I would love for you to share with us your perspective about our dry shampoo, the best way to use it, and some tips that maybe you can share with us about that product. Yeah, of course. Well, this dry shampoo is the #1 selling dry shampoo in the world. And the reason being is other dry shampoos are powder, they stay in your hair, and then they provide texture, but your hair is still dirty. It's just dirty with powder in it. With our dry shampoo, it actually completely cleans your hair as if you did a wet shampoo. Nos dice que en este caso, pues, yo le preguntaba que ¿qué opina él del shampoo en seco? ¿Cuál es su recomendación del shampoo en seco? Y por qué como latinos debemos enfocarnos también en incluirlo mucho en nuestro régimen de limpieza, porque en Estados Unidos es un éxito. Incluso me comenta que es el shampoo #1 vendido, el shampoo en seco a nivel mundial. Y él lo que dice es que no es un shampoo en seco hecho a base de tal. And it uses our triple action cleansing technology that not only cleans your hair, but it removes oil, it removes sweat, and it removes odor. So most of you think you have to shampoo your hair every day because it's hot and you get sweaty and you know the hair doesn't smell good. With our dry shampoo, all three of those things are covered. Nos dice que en este caso el producto está desarrollado con nuestra tecnología de limpieza triple, la cual se enfoca en el sudor, en el olor y también en el aceite y en la suciedad, y que para él es importante por lo mismo, porque realmente te limpia el cabello. Para esas personas que normalmente sudan mucho y dicen, ay, ya me ensucié el cabello, ya estoy sudando, no, lo tengo que lavar, no es necesario. Y esa es una respuesta muy importante para todas esas personas que me preguntan, es que yo voy al gimnasio, yo sudo mucho, yo necesito lavarlo. Pues con la alternativa de Living Proof se puede limpiar por su tecnología y realmente es una alternativa bastante práctica. We have a comment, Michael Sean. It says, Yes. Dry shampoo is really difficult, but it works in a pinch. Well, hopefully ours isn't difficult for you. It's really easy to use, but you must leave it on for 30 seconds. You can even leave it on for they're spraying it very close, and that's the wrong way to use it. Let it develop, takes 30 seconds, and then rub it out vigorously, and your hair will be clean. Hopefully it won't be difficult. Nos dice, hay una pregunta que dice que el shampoo
el shampoo en seco es realmente difícil de usar. Pero Michael Sean le responde que en este caso espera que el de nosotros no le sea tan difícil, que tenemos que tomar en cuenta la distancia de aplicación y el tiempo de aplicación. Al aplicarlo lo vamos a aplicar a un bote de distancia que es más o menos, pues, ¿qué les diré? 1 pulgada. Al aplicarlo lo vamos a dejar actuar durante 30 segundos hasta 1 minuto y luego vamos a masajear como que lo estamos lavando. Y importante, déjenlo actuar para que el producto limpie. Yeah. And the other thing about this, if you've been thinking about dry shampoo, you should use it if you color your hair, if you highlight your hair, if you do any sort of chemical smoothing or keratin treatments to your hair. The more you wash your hair, the quicker those services will go away. The color will fade, the curl will come back, the frizz will come back. So giving your hair 1, 2, 3 days without shampooing is actually protecting it and keeping it healthier over time. That's a really, really good tip. Nos dice que en este caso para las personas que hacemos color, que nos hacemos rayitos, que nos hacemos queratina, cuando lo lavamos normalmente afectamos de alguna manera este tipo de servicios. Que el utilizar shampoo en seco y espaciar las lavadas durante 2 o 3 días nos va a permitir que esto dure mucho más tiempo, que el cabello se vea pues en una mejor condición, que el rizo la alternativa de un shampoo en seco. Creo que ese es un tip bastante importante porque normalmente queremos cuidar ese tipo de servicios y es una inversión lo que hacemos al hacerlos. Well, thank you so much, Michael Sean, to be like here with me. I love you so much and I love the look that you create for us today.